En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. La Guerra Sertoriana fue un conflicto que duró toda una década en la península ibérica y que enfrentó a dos facciones de las élites de la antigua Roma. Pero en aquella guerra no solo participaron los propios romanos, sino también numerosos pueblos íberos y celtíberos en ambos bandos, lo que aceleró todavía más si cabe los procesos de transformación de las poblaciones de Hispania. Una guerra que tuvo buena parte de su epicentro en el territorio que hoy en día conforma Aragón. ¿Cómo fue el desarrollo y consecuencias de la Guerra Sertoriana? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Javier Romualdo y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Volvemos a viajar por el tiempo hasta la antigüedad para conocer con mayor profundidad un conflicto bélico que marcó un antes y un después en eso que se suele llamar romanización de Hispania. Un término, el de romanización, que hay que avisar que tiene muchas aristas y que no es ni mucho menos un simple proceso auspiciado por Roma para hacer que las gentes de los pueblos que acabarán dominando de una forma u otra adoptaran sus costumbres y formas de vida. No había un plan especialmente dedicado a eso por la parte de la antigua Roma. Es un proceso incluso de la romanización recíproco, bidireccional y desde luego para nada planificado, pero que hará que buena parte de las élites gobernantes hispanas vayan viviendo cada vez más a la romana, mostrando así a sus vecinos los privilegios que tenían y por imitación esto se iría extendiendo. Y si ponemos el foco en esta guerra sertoriana, desarrollada en buena parte de la península ibérica entre los años 82 y 72 a.C., es porque fue fundamental en ese proceso del que estoy hablando, tanto en Hispania como especialmente en buena parte del territorio que hoy en día conforma Aragón, donde incluso ese romano llamado Quinto Sertorio, quien lideraba una facción política romana de resistencia a Lucio Cornelio Sila y sus sucesores, llegó a establecer su centro político en Volscan, esa ciudad que los romanos conocían como Osca y que es la actual Huesca. Para hablar de todo ello, me acompaña como siempre el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, este es un tema de Antigua, por fin, ¿no? Creo que tenemos tema de Antigua en esta temporada y ya sabéis que los dos somos un apasionados, ¿no? de esta época y además habíamos hablado alguna que otra vez, ¿no? de Sertorio o de las guerras sertorianas, alguna que otra pincelada, pero es verdad que no le habíamos dedicado un programa específico, ¿no? A las guerras sertorianas. Eso es, lo habíamos mencionado alguna vez, pero no al detalle como queremos hacer en este episodio, porque es un periodo muy importante. Sí, nos vamos a muchísimos siglos antes, en una época en la que Aragón evidentemente ni estaba ni se le esperaba, pero que al final será muy importante para lo que es el territorio, ¿no? Sobre todo a las gentes que habitaban allí y en ese proceso posterior en el que, bueno, se denominó romanización, pero bueno, como he comentado, simplemente por resumir y para que todo el mundo lo tenga en cuenta, es un término, ¿verdad, Santiago? Pues que está un poquito en proceso no, porque puede parecer como que lo que decía, que la antigua Roma, los romanos estaban con un plan específico de decir todo el mundo tiene que vivir a la romana, hablar latín, vestirse como nosotros, comer como nosotros. No había una planificación de ese sentido, sino que es algo que se va produciendo paulatinamente, pues porque sí, ¿no? Por al final por ese contacto. Claro, aquí la clave del asunto está en que si la romanización es, o sea, se consecuencia del hecho de romanizar, o sea, que es adoptar pues costumbres y cultura romana, y la pregunta clave aquí es ¿qué es lo romano? Porque, por ejemplo, la gente identifica con lo romano los teatros, los anfiteatros, los gladiadores, las termas, las calzadas romanas. Bueno, pues las calzadas romanas es un invento persa. Sí, el teatro, un invento griego. La espada que llevaban los romanos,
el Gladius. El Gladius. Un invento celtíbero. Sí, que luego adaptan y lo transforman un poquito, pero sí. Claro. Esa espada corta de doble filo acabada en punta, que es muy manejable y que hace unos destrozos tremendos, porque como tenía ese doble filo por dos lados y además podías tanto hacer un mandoble como también punzar con esa punta, pues te hacía unos destrozos tremendos. Y bueno, pues lo acabarán adaptando, claro. Entonces, es eso, más que nada una simbiosis, ¿no? Es algo recíproco. Entre conquistadores y vencedores, y al final, pues lo que llamamos como cultura romana, pues es un poco un pastiche de todas las culturas del Mediterráneo. Sí. Con las que entran en contacto. Tenemos que tener en cuenta que los romanos, otra cosa no, pero pragmáticos era mucho. Y si algo funcionaba, dices, pues ¿por qué no adaptarlo, utilizarlo o no? Pero bueno, ahí estaba, ¿no? El caso es que no es la primera vez que, como también ha comentado Santiago y he comentado yo, no es la primera vez que nombramos este conflicto bélico de la guerra sertoriana, pues que tantos cambios supuso, como estamos comentando, en el ámbito social, especialmente la península ibérica. En esa Hispania cada vez más sometida a la ya por entonces todopoderosa Roma. Y más si cabe si nos referimos a lo que hoy en día comprende el territorio aragonés. Por ejemplo, hace un momento mencionaba esa ciudad de Volscan, que son los orígenes de la actual Huesca, y bueno, por recordar, os contamos su historia, el de esta ciudad y los orígenes de Huesca, de la capital ostense, en el episodio 12 de la tercera temporada de este programa. Y ya sabéis, como siempre, os recordamos que lo podéis escuchar, como siempre, en formato podcast, y lo tenéis en aragonradio.es y el resto de plataformas como Spotify, iVoox y Apple Podcast. También nombramos este conflicto cada vez que hablamos de la que fue la primera universidad del Reino de Aragón, ¿verdad, Santiago? Ya en la Edad Media, eso sí, pues esta fue la Universidad Sertoriana de Huesca, creada en tiempos del rey Pedro IV Ceremonioso, o sea, muchísimo tiempo después. Pues bien, hoy vamos a hablar con más detalle de quién fue Quinto Sertorio y cómo fue el desarrollo de aquella guerra, aunque es cierto que no vamos a entrar al detalle de cada enfrentamiento bélico, porque tampoco, si no estamos siempre con las batallitas, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Pero, sino que más bien nos vamos a centrar en ese proceso que llevó a esa guerra, ¿no? Cómo se desarrolló, las consecuencias sobre todo que tuvo en Hispania y más concretamente en tierras que hoy corresponden a Aragón. Para empezar esta historia nos tenemos que ir aún más lejos en el tiempo y también en lo geográfico, ¿no? Y tras salir victoriosas frente a Cartago en la Segunda Guerra Púnica a finales del siglo III a.C., Roma se convierte ya en una gran potencia del Mediterráneo. ¿Qué es lo que ocurre a continuación, Santiago, una vez que nos colocamos en esos años finales del siglo III a.C. y nos vamos a meter ya en el siglo II a.C.? Bueno, pues fue en ese marco, ¿no?, que decías, en que se convierte en una gran potencia del Mediterráneo, en el que Roma llega a la península ibérica y comienza precisamente pues el paulatino dominio, administración y explotación de este territorio. Claro, porque los romanos llegan a la península ibérica por primera vez militar y administrativamente para combatir a los cartagineses en Hispania o en la península ibérica. Eso es, sí. Y ya durante el siglo II a.C., la República Romana pues expande su poder, ya sea de forma directa o indirecta, por prácticamente todo el Mediterráneo, convirtiéndose en la principal potencia de la cuenca mediterránea. Sin embargo, se puede decir que el sistema por el que se regía su sociedad y sus élites gobernantes, ¿no?, esta república, acaba muriendo de éxito. Sí. Y así empieza a ver desde mediados del siglo II a.C. los primeros signos de debilidad de un sistema que acabará colapsando y provocando pues unas brutales desigualdades, una feroz competencia por el poder y las riquezas, ¿no?, por los cargos públicos, así como un empobrecimiento generalizado de las clases de pequeños propietarios. Sí. Y todo ello frente a unas élites totalmente depredadoras, élites romanas, nos estamos hablando de todo esto, que se van haciendo con casi todo de una forma u otra, ¿verdad? Sobre todo con las tierras, con el medio agrario. Claro, digamos que ese sistema de la República pues estaba muy bien antes de que Roma se expandiera tanto, pero una vez Roma se expandió tanto, pues los hechos demostraron que no funcionaba, ¿no? No funcionaba. Había personajes que con la ostentación de estos cargos públicos de repente se convertían en una especie de reyezuelos en distintas partes del imperio con mucho poder, que van pues un poco pues a boicotear el sistema, ¿no? Es que además es una expansión, la romana, en ese momento ya desordenadísima, muy depredadora, muy sin planificación alguna. O sea, no había unos señores en una sala pensando con un mapa y vamos a ver, ahora toca conquistar esto, porque en el año 218 a.C. Roma dominaba, no en su totalidad, pero bueno, en general la península itálica, Sicilia, Cerdeña y a un trocico por el norte de los Balcanes. Ya está. Eso en el año 218 a.C. En las décadas siguientes acaba dominando Grecia, Macedonia,
el resto de la península itálica, el sur de la costa de la Galia, buena parte de la península ibérica, Cartago en el norte de África, en la actual Túnez. Es decir, hace una expansión brutal en muy poquito tiempo. En unas pocas décadas. Que es un éxito tremendo en lo político y en lo militar, como imperio ya podríamos decir, pero en cambio lo cual provoca pues unas tensiones sociales tremendas que desembocarán en guerras civiles constantes durante buena parte del siglo I antes de Cristo, que es lo que una de esas guerras será precisamente esa guerra sertoriana de la que luego vamos a desarrollar un poquito más. Y por eso lo de esa frase de Roma, a pesar de su triunfo, muere de éxito, o al menos ese sistema político, porque no estaba preparado, al menos sus élites, para hacer todo eso, ¿no? Claro, porque era un sistema pensado para que nadie alcanzara demasiadas cuotas de poder. Pero ¿no? Siempre estaban intentando alcanzarla. Siempre había alguno demasiado ambicioso que estaba intentando sobresalir. Y entonces este imperio pues hace que personajes por ostentar cargos públicos se hagan con demasiado poder, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente todo este proceso pues está aquí resumido al pildorazo. Totalmente. Y es tremendamente complejo. Muchísimo. Podríamos estar aquí con una temporada entera hablando solo del tema, ¿verdad? Exacto. Pero como esto es historia de Aragón, pues no. Nosotros tuvimos prácticamente una asignatura en la que solo era este tema. Exactamente, sí, en la carrera. Sí. O sea que, bueno, pero lo importante es quedarnos con que a pesar de ese éxito de Roma como potencia, pues se ve una serie de procesos que provocan cada vez mayores tensiones sociales y económicas, tanto entre la población como entre las propias élites. Y como consecuencia de esta situación convulsa, van conformándose, por así decirlo, algo así como dos tipos de facciones. Sí, como dos facciones, que dentro de cada facción había otras facciones también internas, ¿no? Pero bueno, no serían partidos políticos, pero casi. Que se les llama así, lo del partido de tal, partido de cual, pero bueno, pero no era donde te afiliabas y todo eso. Eso es más complejo que eso, pero siempre se trata de resumir así simplemente para poder comprenderlo todos, ¿no? En este tema de divulgándolo en este caso. Claro, uno a la hora de divulgar intenta hacer equiparaciones con el mundo actual, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿cuáles eran estas facciones? Pues había una que era más proclive a hacer ciertas reformas para evitar ese colapso del sistema, pero que, claro, no lo hacía de manera altruista, sino que buscaba el apoyo populista de la plebe para hacerse con el poder. Mientras que, por el otro lado, estarían las élites más inmovilistas, aquellas que no querían reformas, perder privilegios o su autoritas. Es decir, estamos hablando de los famosos populares, ¿no? Que serían pues los que defienden hacer reformas, y los optimates, que serían los conservadores. Los optimates, los mejores, de hecho. Sí. ¿Y quién pone además este nombre? Lo pondrá Marco Tulio Cicerón, que era un pesado, siempre digo que Cicerón era un pesadite. Y estaba encantado de haberse conocido. Sí, y si pone populares y optimates, y los optimates es los mejores, imagínate a qué bando, por así decirlo, se consideraba el que pertenecía. Pues al de los optimates, ¿no? El de los mejores. Pero bueno, esto es lo que ha pasado un poquito en la historia, la historiografía también, y esto muy resumidamente. Luego cada bando pues había sus propios intereses familiares de las diferentes gens, de esa nobleza de sangre y nobleza que se va creando en la antigua Roma con esa mezcla de patricios y plebeyos, pero plebeyos muy, muy, muy ricos, ¿no? Asquerosamente ricos, que se unen a esa nobleza, digamos, patricia romana. Y bueno, esas luchas por el poder comienzan a agudizarse en Roma, sobre todo venían de más lejos, pero sobre todo se agudizan a partir del año 133 a.C. De hecho, es la fecha donde se suele poner como el inicio de la crisis de la República Romana, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que fue asesinado un tribuno de la plebe, que era una figura, una magistratura totalmente sacrosanta, intocable, inviolable, y que además era miembro de esas élites reformistas, ¿no? Llamado Tiberio Sempronio Graco. Son los hermanos Graco, ¿no? Porque luego vendrá otro hermano suyo 10 años más tarde que le pasará además lo mismo, ¿no? Ese asesinato fue el pistoletazo de salida que marcó el uso ya de la violencia física como arma política. Que no nos pensemos que hasta entonces había sido todo en Roma un remanso de paz, de discursos maravillosos en el Senado, en la Asamblea de la Plebe y tal, ni mucho menos. Pero desde luego este acto marcó un antes y un después. Este asesinato de una figura, de un tribuno de la Plebe, que repetimos que era una figura sacrosanta. Y ahora, bueno, pues esto ocurre en el año 133 a.C., está la República en una crisis, ¿no? El sistema, y ahora avanzamos un poco más en el tiempo. En el que las élites están evitando esas reformas, sí, que no cambie nada, y vamos un poco más adelante en el tiempo. Eso, vamos un poco más adelante, hasta el año 88 a.C., y en ese momento el poder de Roma en Oriente estaba siendo fuertemente amenazado por el rey del Ponto, Mitrídates VI. Es decir, se estaba preparando una guerra
que iba a ser muy lucrativa e iba a aportar mucho prestigio a que la dirigiera, Sí. y la cuestión, pues claro, pues era quién la iba a dirigir. Era un caramelito, ¿no? Esa guerra era un caramelito que Claro. todos los hombres importantes de ese momento de las Estaban élites. frotándose la mano de yo quiero que me lo concedan, yo quiero que me lo concedan. Y bueno, ¿a quién le concederá el Senado pues, y ese bando optimate que todavía tiene un poquito la predominancia en ese Senado inmovilista? ¿A quién le concede ese mando de esa guerra que, bueno, son las guerras mitridáticas, como se la conoce, ¿no? Con este nombre raro uno, pues este monarca, este Mitridates esto, ¿a quién se le concede el mando de la guerra? A Lucio Cornelio Sila. Que este yo creo que no suena a todos, Sí. señor Sila. Era un miembro de la aristocracia que llevaba ya años destacando en la vida pública y militar. Ujú. Sin embargo, ¿no?, después de que hicieran esta concesión, aquí aparece el viejo Cayo Mario. Cayo Mario. Que Cayo Mario, pues era un héroe de Roma que había ostentado años atrás, hasta en 6 ocasiones consecutivas, el cargo de cónsul. Algo que nunca había ocurrido hasta entonces en la historia de Roma, que alguien hubiera sido cónsul 6 veces seguidas, era algo totalmente extraordinario. Y que solventó pues varias crisis como la guerra de Yugurta en el norte de África, así como la invasión de los cimbrios y los teutones. Entonces, tras varios años más o menos relegado del poder, este Cayo Mario, quien había llegado a ser tiempo atrás tremendamente popular entre la plebe y cuyos orígenes no venían de la vieja aristocracia de sangre, pues quiso volver a la palestra cuando se hizo esta concesión a Lucio Cornelio Sila de esta guerra contra Mitrídates, y logró que la asamblea de la plebe revirtiera el nombramiento de Sila como general de la guerra en Oriente. O sea, que realmente aquí lo que Cayo Mario transgrede sería eso que los romanos llamaban como la mos maiorum, que sería como la tradición de los mayores, es decir, que el Senado habitualmente era quien se encargaba de la política exterior. Eso es. Y aquí Cayo Mario, aprovechando esa popularidad que tenía, pues acude a la asamblea de la plebe, que también que tenía capacidad legislativa de hecho, y consigue que revierta ese mandato a Sila, que ya estaba al sur de Roma preparando pues a las legiones para partir desde Brindisi pues hacia Oriente, hacia Grecia y luego hacia Anatolia, la actual Turquía. Y de repente pues Cayo Mario consigue que la asamblea de la plebe revierta todo eso y le den el mando de esas legiones, claro. Pues aquí ya salió la marimorena, imagino. Claro, porque el Senado dice que la guerra la debe dirigir Sila y la asamblea de la plebe que la debe dirigir Mario. Y aquí, bueno, ¿qué es lo que hizo Lucio Cornelio Sila cuando se entera de toda esta movida? Pues se logró que las tropas la apoyaran a él y marchó con las legiones contra la misma Roma, siendo la primera vez que se hacía y abriendo un peligrosísimo camino pues para el futuro al crear ese precedente. Aquí Sila, de hecho, bueno, pues las fuentes escritas que se nos conservan nos habla que convence a esas legiones diciendo que Cayo Mario utilizaría sus propios soldados, de veteranos de sus guerras anteriores, que ellos se quedarían sin participar en esa guerra, por lo tanto sin el preceptivo botín de guerra que iban a conseguir. Claro, eso, cuando te toca el bolsillo, en todas las épocas de la historia, pues ahí ya empiezas a dudar. Y aquí hacen que Sila, pues Sila convence y hace que esas legiones que habían estado sumando, pues ante ese miedo de quedarse ellos sin participar en la guerra, en caso de que Cayo Mario pues se haga finalmente con el poder del conflicto, la dirección de ese conflicto, pues hace que vean hasta aceptable el acompañar a Sila y marchar nada más y nada menos contra Roma, algo que no se había producido hasta entonces nunca. Que legiones romanas marcharan contra la propia Roma. Sí, y entonces, bueno, pues Sila controló temporalmente la ciudad para después marcharse a Oriente, dando la oportunidad al bando de los populares a hacerse con el control de la República bajo el propio Cayo Mario y sobre todo con la figura de Lucio Cornelio Cinna. Es decir, entra ahí con las legiones para decir, oye, que me den la guerra a mí, y le dan la guerra y se va. Y claro, y al irse y estar ausente, pues aprovechan sus enemigos. Los populares consiguen el poder en Roma y en Claro. Italia, mientras el otro se marcha a Grecia y, bueno, pues está unos añicos por ahí, Sila. Eso es. Y entonces los populares, ahora que están gobernando Roma, ¿no?, ahora que se ha ido Sila, pues tenía la esperanza de que pues Sila fracasara en Oriente, que le fuera muy mal, pero los años siguientes pues obligó al rey Mitrídates del Ponto a replegarse, y ya en el 83 a.C. Sila estaba de vuelta con las legiones en tierras itálicas, iniciándose la fase final de la Primera Guerra Civil Romana. Exactamente. Y aquí, pues tras varios meses de combates ya en tierras itálicas, Sila llega ante Roma, venció con sus legiones al bando popular, marchando por segunda vez frente a Roma, frente a la ciudad de Roma, y consiguió ya de nuevo hacerse con el control de la ciudad y de los mecanismos de poder. Obligó al Senado a que le concediera la magistratura extraordinaria de dictador,
que hasta entonces, pues bueno, se utilizaba, pues no tenía nada, un carácter peyorativo como podemos tener ahora o se acabará teniendo después, sino que era una magistratura, como digo, extraordinaria. Para tiempos de crisis. Claro, cuando Roma estaba ante una enorme crisis, normalmente por algo militar, pues se nombraba durante 6 meses a alguien, solo 6 meses, pues que seguía habiendo el resto de magistratura, se seguía abriendo pretores, cónsules, etcétera, pero al final el que tomaba las decisiones finales sin tener que rendir cuentas a nadie era el dictador durante ese tiempo, para pues agilizar todo, todo. Pero aquí, pues bueno, obliga a esto y además se lo conceden de forma, en plan, no 6 meses, sino hasta que, bueno, si al final se acabó retirando, él personalmente se decidió, ya lo comentaremos ahora, pero eso, claro, pero consigue este nombramiento después de haber luchado contra la propia Roma, asediar la ciudad, vencer a los populares, o sea que es un nombramiento obligado, digamos. Sí, sí. Y una vez pues hace eso, pues comenzó una serie de reformas legislativas para que el poder permaneciera bajo el seno de esa élite patricia más tradicional y conservadora. Los inmovilistas que no querían hacer ningún tipo de reformas, es decir, esos optimates. Eso es. Además, inició una serie de proscripciones, al igual que habían hecho anteriormente los populares. Sí, que también hicieron bastantes persecuciones y asesinatos y tal. Sí, estas proscripciones que consistían en perseguir, asesinar e incautar los bienes de aquellos que se le habían opuesto o simplemente no le habían apoyado lo suficiente. Dentro de las proscripciones de Sila estuvo incluso Cayo Julio César, de jovencico. Lo que pasa es que al final le perdonó. Ahí está la famosa frase que supuestamente dijo Sila, que en Cayo Julio César él veía a muchos Cayo Marios. Y de hecho, bueno, pues si de verdad lo dijo, tenía bastante razón, la verdad, hay que reconocerlo. Pero bueno, y es aquí donde finalmente surgen toda esta movida que estamos viendo, es donde surge la figura de ese quinto Sertorio, ¿no? Que al final estamos aquí para hablar de la guerra sertoriana en Hispania y sobre todo lo que es actualmente Aragón, ¿no? Alguien que, al igual que Cayo Mario, no pertenecía, este quinto Sertorio, a la vieja aristocracia romana, pero que bajo su amparo, bajo el amparo de Cayo Mario, pues había ido ascendiendo en las décadas anteriores, sirviendo junto a él tanto en la guerra de Yugurta, que hemos mencionado antes en el norte de África, como también en las invasiones de los cimbrios, ¿no? Y gracias a ese apoyo que le da Cayo Mario y que había comenzado a destacar, pues Sertorio inició pues su propia carrera política. Y, por ejemplo, esto es para conocer un poquito más a este personaje. En el año 97 a.C., es decir, antes de que empezaran estas guerras civiles, exactamente, Sertorio fue destinado como tribuno militar al servicio de Tito Dido, procónsul de la Hispania Citerior, ¿no? Que sería pues una de esas dos provincias en las que todavía estaba dividida la zona que dominaba Roma en la península ibérica. O lo que es lo mismo, gobernador de esa provincia, Tito Dido. Lo nombraron tribuno militar del gobernador de la provincia de la Hispania Citerior. Exactamente. Y bueno, pues durante su estancia en Hispania, Sertorio pues volvió a distinguirse ahí, incluso habría recibido, se dice, la corona gramínea, que de hecho es la máxima condecoración militar en la antigua Roma, ¿no? En este caso por haber sofocado una rebelión en la ciudad de Isturgi, en Cástulo, todo ello más o menos para ubicarnos geográficamente en la zona de la actual provincia de Jaén, ¿de acuerdo? Así que bueno, Sertorio, aquí estamos viendo que tenía unas buenas actitudes en cuanto al desempeño de las acciones militares, este quinto Sertorio, y además tenía un conocimiento importante de Hispania, porque ya estamos viendo que estuvo ya años antes de la guerra sertoriana, que se desarrolla en Hispania, ya estuvo años atrás en Hispania, pues conocía bien Hispania, en lo geográfico, algo que le ayudaría mucho, pero también en cuanto a las relaciones con los pueblos hispanos existentes, ¿no? Las relaciones que había entre ellos, el poder hacer alianzas, esto le vendría muy bien en la guerra sertoriana, ¿verdad? Sí, algo que va a ser totalmente clave. Y más tarde, en el año 90 a.C., fue elegido cuestor de la Galia Cisalpina para más tarde participar de forma activa durante la Guerra de los Aliados ante la rebelión contra Roma de muchos de los pueblos itálicos. Es que estos años son bastante moviditos para Roma, ¿eh? Bueno, en general el Mediterráneo, pero son bastante moviditos y conflictos constantes. Sí. Esta Guerra de los Aliados es una guerra en la que, por cierto, siempre decimos que se pueden ver los nombres conocidos en la historia de unos zaragozanos. ¿Es verdad? O mejor dicho, de unos salduitanos. Uh-huh. Porque en el bronce de Ascoli se ve la concesión de la ciudadanía romana a los integrantes de la turma salduitana que fueron reclutados en la Salduia Ibera, que es la actual Zaragoza,
para luchar en aquel conflicto en tierras itálicas. Los que sobreviven, pues como premio les conceden esa ciudadanía romana, que cuando volvieron a Salduye, bueno, fueron reclutados ahí. Algunos serían de Salduye, otros serían de localidades cercanas. Pues claro, con esa concesión tenían ciertos derechos, exenciones de impuestos. Bueno, pues se convertían en... Esto lo tenía muy poquita gente en las provincias y claro, se convertían así en algo superior al resto de sus vecinos, ¿no? En ese momento al tener esa concesión de la ciudadanía romana. Sí, y volviendo al tema que nos ocupa, o sea, Sertorio era un popular partidario de Mario. De Cayo Mario. De Cayo Mario, que antes de que pues se iniciara este conflicto entre Sila y los populares, ¿no? Encabezados por Cayo Mario y luego por Cina, pues hizo sus pinitos aquí en España y también en esa guerra social en Italia, ¿no? Este quinto Sertorio. Eso es. Y después de esto, pues estalla la guerra civil en Roma, que hemos comentado antes, entre Sila y los partidarios de Mario, y obviamente, pues Quinto Sertorio va a apoyar al bando de Cayo Mario. Al de los populares. Y tras la muerte de Cayo Mario, a su sucesor Lucio Cornelio Cina, digamos. Claro, y durante esos años, y mientras Sila estuvo en Oriente, que hemos comentado antes, luchando contra Mitrídates, pues ¿qué es lo que estaba haciendo Sertorio? Pues con Sertorio, Quinto Sertorio, consiguió el cargo de pretor. Que es era una de las magistraturas más importantes de ese cursus honorum, ese camino del honor, esa, digamos, carrera política que realizaban las élites romanas y que se dedicaban a la política. Pero claro, la derrota que sufrieron a la vuelta de Sila los populares, ¿no? Pues con sus legiones, le hizo a Quinto Sertorio tener que exiliarse, tener que marcharse de Italia si quería salvar el pellejo, ¿no? Igual que otros muchos. Igual que otros muchos, porque hay muchos que los pillan, los asesinan, de estos proscritos, pero hay otros que consiguen huir, les incautan todos sus bienes, sus riquezas, pero bueno, consiguen al menos salvar la vida, se van a diferentes lugares, ¿no? Sí. Del Mediterráneo, entre ellos Hispania. Es un exilio pues que a Sertorio le llevaría hasta tierras hispanas y a crear un núcleo de resistencia al régimen establecido por Sila y a quienes le apoyaban en Roma. Exactamente, y eso fue el comienzo de lo que fue la Guerra Sertoriana. La Guerra Sertoriana duró aproximadamente una década, entre los años 82 y 72 a.C., aunque consta de dos fases bien diferenciadas. Sertorio, hemos dicho que se exilia y se va de Italia después de la victoria definitiva de Sila y de sus aliados, y se marchó, Quinto Sertorio, a tierras hispanas junto a muchos otros proscritos, ¿no? Bueno, esos proscritos que acabamos de comentar. Pero además la península ibérica no fue el único lugar, es verdad, donde los opositores al régimen silano establecido en Roma trataron de hacerse fuertes. Por ejemplo, el otro hombre fuerte del bando popular en Roma, junto a Cinna, que fallece durante esos conflictos, durante esos años, pues ese otro hombre fuerte de ese régimen popular todavía antes del triunfo silano fue Gneo Papirio Carbón. ¿Dónde se fue? Consigue huir y huye a Sicilia. Eso sí, allí es derrotado y ejecutado por un joven Gneo Pompeyo, que seguro que no suena mucho, porque es el que años más tarde lucharía contra Cayo Julio César en esa famosa guerra civil, ¿no? Entre los propios romanos. Y también afectaría a tierras hispanas ese conflicto en Hispania. Eso es. Bueno, pues hay algunos que se van a Hispania, como Quinto Sertorio. Estamos viendo a este Gneo Papirio Carbón que huye a Sicilia, pero es derrotado. Hay otros núcleos de resistencia al régimen de Sila en el Mediterráneo, aparte de Hispania y Sicilia. Sí, así es. En el norte de África también se desarrolló una importante resistencia contra los otimates de Sila en la zona del reino de Numidia, que a grandes rasgos pues corresponde con el norte de la actual Argelia. Un núcleo de resistencia que también fue aniquilado por Pompeyo en el año 81 a.C. Este Pompeyo estaba on fire, tenía 20 y pocos años y estaba, en plan, tenía una ambición tremenda y bueno, pues se pone al servicio de Sila. Y llegados a ese punto, la última resistencia contra el régimen de Sila estaba en Hispania, siendo refugio de aquellos que pudieron escapar de estas derrotas y de las proscripciones,
como el propio Sertorio. Entonces, después de los ataques de Pompeyo a los núcleos de resistencia populares en Sicilia y Numidia, Sertorio, que se había erigido en calidad de pretor como el líder de esa resistencia en Hispania, comenzó a organizar una resistencia armada ante la más que previsible ofensiva que estaban preparando los otimates. Contra las tierras hispanas y contra ese último núcleo de resistencia popular, ¿verdad? Establecido en tierras hispanas. Así es. Entonces ordenó a su lugarteniente, Livio Salinator, que protegiera los pasos pirenaicos, seguramente los de la zona de los actuales Portbou y Collioure, con unos 6.000 efectivos. Y efectivamente, en el 82 a.C., llegó a la zona enviado por Lucio Cornelio Sila un ejército al mando de Cayo Año Lusco. Eso sí, según nos cuenta Plutarco, Lusco no atacó, sino que se sirvió de la traición sobornando a algunos hombres de Salinator para que le asesinaran y así las tropas sertorianas se unieran a las suyas. Y aquí de esa forma, pues con esta traición, digamos que es verdad que, bueno, esas traiciones están muy mal vistas, lo son, pero es verdad que en conflictos a veces salvaban vidas. Se puede ver desde ese punto de vista, ¿no? Porque, bueno, nos cargamos a uno y a cambio no hay una gran batalla campal en la que vayan a morir decenas, incluso puede que miles de soldados, ¿no? Y de esta forma, además, pues el ejército silano entra en Hispania, entra en la península ibérica sin resistencia, gracias a esta traición frente a este legado, este Salinator, que estaba a las órdenes de Quinto Sertorio, y ante la falta de fuerzas, tiempo y apoyos como para establecer una resistencia efectiva en tierras hispanias, pues Sertorio, y más o menos, según nos dice Plutarco, pues unos 3.000 hombres que le quedaban y que él comandaba, pues abandonan la península ibérica. ¿Y dónde buscan refugio? Pues en el reino de Mauritania, que en este caso, si hemos hablado antes de Numidia, que sería más o menos la zona del actual norte de Argel o de Argelia, pues el reino de Mauritania correspondería con buena parte de lo que hoy en día es Marruecos, ¿no? Para establecernos geográficamente. Vamos, que cruza el estrecho de Gibraltar y se va al norte de África, Sertorio, con unos 3.000 efectivos, ¿verdad? Así es, y perdida España, pues al menos temporalmente, parte de Mauritania se convirtió en un refugio de exiliados populares, desde donde Sertorio organizó una nueva respuesta, logrando además, y según Plutarco, el apoyo de los piratas cilicios. Ojito con los piratas cilicios, que estos la liaban mucho, ¿no? Que, bueno, se les llamaba así porque estos tenían sus bases en esa agreste costa de Cilicia, una región que estaba en la otra punta del Mediterráneo, estaba toda por saco, ¿no? Estaba en Anatolia, Turquía. Eso es, además tirando ya para la parte de Siria, casi por la zona norte de Chipre, o sea, que imaginaos, ¿y qué hacen unos cilicios ahí en la costa del actual Marruecos? ¿No? Pues bueno, pues es cierto que ya estaba muy lejos, pero es cierto también que para entonces, en esos inicios ya del siglo I a.C., la piratería se había convertido en un problema tremendo en el Mediterráneo. Pero es que ya no estamos hablando de unos barquitos piratas que había por ahí pirateando. Esporádicos, no. Es que había flotas enteras. Es que es eso. Había flotas enteras de piratas bien organizados por todo el Mediterráneo. Lo estamos viendo aquí en el otro lado del Mediterráneo, ¿no? Llegando incluso, es que hay constatados, las fuentes constatan ataques de estas flotas directamente incluso a la ciudad de Ostia. Que recordemos que Ostia era la gran ciudad portuaria de Roma, estaba en la desembocadura del río Tíber y no solo servía para proteger que nadie entrara por el Tíber y llegara hasta la misma Roma, sino también que servía pues en plan de ciudad portuaria importante de Roma, pues incluso llegan a atacar la ciudad en cierto momento una flota entera de piratas y consiguen no sé cuántos barcos, saquean no sé cuántos barcos, bueno, o sea, es decir, no estamos hablando de unos cuantos barcos piratillas, sino que es una fuerza bastante importante. Pues Sertorio llega incluso a contactar con ellos para pues, bueno, conseguir ayuda marítima, naval. Eso es, o sea, sé que no es raro que Sertorio pues pudiera conseguir apoyo naval de estos cilicios para realizar un ataque sobre las Islas Baleares, con esto que comentabas. Desde el norte de África, ¿no? Desde esa zona de Mauritania. A pesar de esa lejanía de Cilicia, ¿no? Para complicar el asunto todavía más, hemos comentado que parte de ese reino de Mauritania se convirtió en refugio de los populares que iban huyendo de las persecuciones silanas. ¿Y por qué decimos parte? Pues porque resulta que en esos momentos Mauritania estaba en guerra civil. Todo está en guerra civil en el Mediterráneo en esa época, sí. Madre mía. O sea, el rey Boko de Mauritania era aliado de Sila, pero estaban intentando arrebatarle el trono con ayuda de los populares como Sertorio que habían llegado a la zona. Pues allí las tropas de Boko y las enviadas por Sila fueron derrotadas por las tropas sertorianas, uniéndose además a sus filas los derrotados supervivientes, ¿no?
y con esa victoria y esa nueva fuerza militar, pues Sertorio tomó la ciudad de Tingis, la actual Tánger, en el año 81 a.C. Aquí Sertorio está ya on fire, ¿no? Y aquí ya llegamos a un año ya que empieza toda la movida en Hispania, sobre todo, y que nos va a llevar a las tierras del actual Aragón, ¿no? Llegamos a la primavera del año 80 a.C., cuando supuestamente, esto nos cuentan las fuentes escritas, ¿no? Plutarco, por ejemplo, los lusitanos hicieron una petición de ayuda a Sertorio, que está triunfante en esa zona de Mauritania, al otro lado, al sur del estrecho de Gibraltar. Bueno, pues este Sertorio, pues que Quinto Sertorio aprovecha esa llamada de los lusitanos de apoyo y regresa a Hispania con sus tropas. Recordemos una vez más, Quinto Sertorio era súper romano, pero ya había estado años atrás en Hispania y bueno, tenía ciertos contactos y desde luego conocimiento de esos pueblos íberos, celtíberos y buena parte de la península ibérica y de esa Hispania, ¿no? Así que bueno, cruza el estrecho de Gibraltar y aquí ya comenzará lo que será de verdad la guerra sertoriana, así por así decirlo. Sí, desembarcó cerca de la actual Tarifa y aquí por las naves que Sertorio estaba utilizando para atravesar con sus tropas el estrecho de Gibraltar, derrotaron a una fuerza naval enviada por el nuevo propretor silano Cayo Aurelio Cota. Y gracias al apoyo inicial de los lusitanos, pues Sertorio comenzó a hacerse fuerte en la Hispania ulterior, es decir, en el sur peninsular y sobre todo por la zona del Valle del Guadalquivir y el Algarve portugués. Que sería buena parte de lo que es Lusitania que estamos hablando ahora. ¿Dónde estaban esos lusitanos? Sí. Desembarcó en la ciudad que acabaría llamándose más adelante Baelo Claudia, junto a esa maravillosa playa de Bolonia. Es una pasada de yacimiento, si tienes la oportunidad, y luego un bañico en la playa, ¿verdad? Sí. Y se reinició pues la guerra en Hispania. Exactamente. Además, aquí se hace referencia al inicio de uno de los mitos que rodean a la figura de Quinto Sertorio, ya cuando establece su base de resistencia al régimen silano establecido en Roma, pues bueno, en esas tierras hispanas, y aquí estamos hablando de su famosa cierva, ¿no? Este, Quinto Sertorio, habría conseguido tener como una especie de mascota, por así decirlo, a una pequeña cierva, que además era blanca, de color blanco, que era algo más extraño, que curiosamente, bueno, pues se le acercaba y daba la sensación como que le hablaba al oído de Sertorio. Es decir, que la cierva blanca de Sertorio pues se le acercaba y, bueno, pues como que le cuchicheaba algo, ¿no? Como que le comía la oreja, podríamos así decirlo, ¿no? Si esto fue así, a ver, seguramente si tuvo esta cierva, que probablemente sí, seguramente sería un animal amaestrado que buscaba comida, o sea, que luego si le hacía esto de se le acercaba el morrico a la oreja, al otro a Sertorio, pues luego le daría algún premio gastronómico, por así decirlo. Y bueno, ¿por qué lo decimos? Porque, claro, Sertorio aprovechaba este hecho de que fuera una cierva de color blanco y este extraño comportamiento para decir a esos pueblos hispanos, íberos, celtíberos, etcétera, que esa cierva era enviada por los dioses, y más concretamente por la diosa Diana, divinidad ligada a la caza, la naturaleza, la luna. Claro, aspectos estos últimos, sobre todo de la naturaleza, la luna, y pues que en según qué lugares pues eran muy importantes en las religiones de los pueblos hispanos prerromanos, ¿no? Y claro, pues esto todo asociado, pues claro, Sertorio parece que lo aprovechó precisamente para que muchos de esos pueblos hispanos le apoyaran en la guerra frente a los ejércitos de Sila, o que enviaban Sila y sus sucesores. Claro, o sea, el jugar con que los dioses le transmitían información, claro, pues hizo que, según las fuentes, que Sertorio adquiriera una importante popularidad y apoyo por parte de esos pueblos hispanos en su guerra. Hace tiempo, y de forma totalmente incorrecta, se quiso ver en todo esto como una especie de líder al que los pueblos hispanos apoyaban para recuperar su independencia. Sí, nada más lejos de la realidad. Sí, pero además de por su destreza militar, pues Sertorio seguramente recibió un destacado apoyo de parte de esos pueblos hispanos porque les haría promesas de que una vez ganara la guerra y consiguiera controlar no solo Hispania, sino Roma, les concedía privilegios y exenciones. Sí, es decir, que no estamos hablando, porque se llegó a hablar de eso en ciertos momentos, en cierta época historiográfica, que ya afortunadamente ha quedado atrás, de que Quinto Sertorio, aunque era romano, él quería establecer una especie de Hispania independiente. Quería independizarse y además con el apoyo de los enemigos de Roma, claro, con Mitrídates, luego lo veremos, con los piratas cilicios. Sí. Y claro, esto es por creerse a pies juntillas la propaganda posterior, porque Sertorio pues perdió esta guerra y ya sabemos que la historia la escriben los vencedores. Exactamente, pero en ningún momento el plan de Sertorio era hacerse fuerte en Hispania y desde ahí recuperar el control de Roma frente al régimen silano. Eso es, y derrotar a Sila y restablecer la república antes del régimen silano. A Sila y a sus sucesores, porque el régimen silano continuó incluso unos años más tarde, porque Sila durante esta guerra fallece en Roma tranquilamente, en una fiesta,
prácticamente. Revertir las modificaciones, ¿no? Y las legislaciones de Sila en Roma. Y de los optimates, siendo que recordemos que Quinto Sertorio era uno de esos del bando popular, del bando contrario. Claro. Bueno, ya tenemos a Sertorio asentado en el Valle de Guadalquivir, o el río Betis, ¿no? Como le llamaban los romanos, y desde allí derrotó al propretor de la Hispania ulterior, Lucio Fufidio, y se internó a finales del año 80 a.C. hacia zonas más interiores de Hispania, y ya hacia la zona de la Hispania Citerior, asentando su primera base de operaciones en Calagurris, la actual Calahorra. Ya lo empezamos a tener bastante ya cerca de por aquí, ¿verdad? Sí, es en este punto en el que comienza la segunda fase de la guerra sertoriana, siendo en buena medida su epicentro lo que hoy en día es el actual Aragón. Eso es. Especialmente en cuanto a algunas de las bases más importantes de Quinto Sertorio. O sea, hacia el año 179 a.C., Sertorio ya controlaba buena parte de Hispania, de modo que Sila, ya a punto de renunciar a todo su poder y de retirarse de la vida pública, sí, aunque es cierto que hay algo de controversia sobre el momento exacto en que lo hizo, pues Sila habría enviado a uno de sus hombres de mayor confianza para atajar la rebelión sertoriana. ¿Y quién fue este hombre? Pues Quinto Cecilio Metelo Pío. Que era de una de las familias más prominentes de esas últimas décadas en la República Romana, y que por supuesto era de los optimates. Exacto. Estos Cecilios, ¿no? Estos Metelos, mejor dicho. Exacto, pues este fue enviado como procónsul a la España ulterior e instaló sus cuarteles en Córdoba, actual Córdoba. Y ante la disparidad de fuerzas que había de un bando a otro, Sertorio lo que hizo fue pues organizar desde sus posiciones fuertes en la cuenca del Ebro una guerra de guerrillas contra las tropas silanas. Y gracias a esta estrategia logró varias victorias cuando los optimates trataban de aislar las posiciones de Sertorio, de cercarlo, digamos, ahí en la cuenca del Ebro. Claro, porque al principio había, desde el norte de África se hace fuerte en la zona del Guadalquivir, de la zona del Betis, en la Bética, ¿no? Como se le llamará más tarde, pero luego realmente su núcleo principal durante la mayor parte de esta guerra sertoriana en Hispania será precisamente esa cuenca media del Ebro, ¿no? Como vamos a comentar ahora mismo. Y ahí pues empieza a conseguir esas victorias importantes, ¿no? Unas victorias que junto al tema de la cierva que hemos comentado antes, claro, fueron haciéndolo cada vez más popular entre los habitantes hispanos, ¿no? Con un halo de, pues eso, de está consiguiendo victorias, pues tiene ya ese halo de guerrero victorioso. Recordemos que esos pueblos hispanos, sobre todo los celtíberos, aunque también los íberos, pero sobre todo los celtíberos, consideraban algo muy importante en un líder el tema de como casi lo principal, el tema bélico, ¿no? El tema de ser un guerrero importante. Pues si está consiguiendo victorias, pues Sertorio se rodea de un halo de guerrero victorioso con el que acabó aglutinando un importantísimo incluso apoyo de diferentes pueblos hispanos. Y sin duda el mayor apoyo lo tuvo que tener en la cuenca del Ebro, protegido frente a las tropas silanas situadas al sur de la península, ¿no? Desde esa Córdoba, pues primero gracias a la cordillera del sistema ibérico y pugnando por salir hacia las mesetas, ¿no? Esos serán los años siguientes en los que desde ese centro de esa cuenca del Ebro, pues Sertorio se hace fuerte y trata de volver a recuperar el terreno perdido al sur de Hispania. Prueba de ese poder, ¿no? que adquiere en lo que es la cuenca media del Ebro es que Quinto Sertorio estableció su centro político en Volscan, la actual Huesca, creando un senado en el que no solo estaban los líderes populares que le habían acompañado, sí, que se habían exiliado desde Italia, ¿no? Desde Roma. Exacto, sino también parte de las élites gobernantes hispanas de la región. Es decir, estamos teniendo a provincianos, a hispanos provincianos, participando en los asuntos de gobierno de Roma. De Sertorio, en este caso de la Roma sertoriana o de la Hispania sertoriana, mejor dicho, ¿no? Aunque él se hacía representante de Roma, pero desde Volscan, desde Huesca. Pero claro, es que digamos que hay como dos senados en estos momentos, ¿no? O sea, el de Roma y el de Sertorio. Y ahí participando indígenas. Claro. Y con ese apoyo de las élites hispanas, pues Sertorio, consigue tropas que fueron instruidas en las tácticas de combate romanas, y estas se impregnan cada vez más en esos modos de vida romanos, de los que hablábamos al principio del programa. Ese concepto, ya hemos comentado, más complejo que hablar de romanización, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Y claro, ese contacto tan intenso, pues adelantará mucho ese proceso. Es que están participando en los asuntos del imperio, ¿no? y de la política. Claro, políticos, los bélicos, es una década entera de ese conflicto. Claro. Sertorio nombra gobernadores, ¿no? O sea, él actúa como si fuera, pues eso, como una especie casi de cónsul. Sería un pretor, digamos, ¿no? Ese fue el cargo que le dieron, pero casi actúa como un cónsul de esa Hispania rebelada parte de ella, rebelada frente al régimen silano, nombra gobernadores y trató que las políticas de estos gobernadores que nombra en Hispania, pues atrajeran todavía más el apoyo hispano. ¿Y cómo se hacía eso?
pues bueno, lo hemos hablado antes, el tema del bolsillo. Con ¿verdad? bajadas de impuestos, ¿no? O prometiendo a esas élites hispanas que le apoyaban pues más autonomía. En plan, os vamos a gobernar los romanos, pero bueno, si me apoyáis, pues cuando yo gane la guerra y consiga otra vez el poder en Roma y los populares y tal, pues oye, pues si me habéis apoyado, yo os concederé pues bastante autonomía, en ese sentido, más privilegios, que en caso de que no me apoyéis en esta guerra. Y eso pues atraería a muchos de estos pueblos hispanos. Sí, en Osca acuñó moneda romana. Sí. Y también creó la famosa escuela de latinidad en la que se educaba la romana a los hijos de las élites hispanas que le estaban apoyando. Claro. Que en realidad, bueno, pues era también una forma de tener a estos hijos como rehenes ante posibles rebeliones de sus padres. De hecho, ya lo veremos luego, pero sí, o sea, sí que es verdad que no era en plan, no, que os voy a educar, no, era... En parte sí, pero en parte era, pues eso, que sepáis a todos estos que me estáis apoyando, que tengo a vuestros chicos en Huesca, en Osca, como decían los romanos, o Volscan, y como me os rebeléis, pues igual les corto la cabeza, ¿no? Suena crudo, pero es que funcionaba así la cosa, desgraciadamente. Pero bueno, toda esta escuela de latinidad que estamos comentando, creada en Huesca o en Volscan, fue un precedente que muchos siglos después sirvió para dar ese apelativo que hemos comentado al principio del programa a la Universidad de Huesca, esa universidad sertoriana de Huesca, ¿no? Que fue fundada en el año 1354 por orden de Pedro IV Ceremonioso y que fue, recordemos, la primera universidad en crearse en el Reino de Aragón. La tercera en el conjunto de toda la corona de los Aragón o la corona de Aragón, ¿no? Estando solo por detrás de las de Lérida, que fue la primera, y la de Perpiñán, en el Rosellón, que durante muchos siglos pues fue parte de esa corona de Aragón y por lo tanto lo era todavía en ese siglo XIV, por supuesto. Eso es, ¿no? A ver, y todo esto, tanto la educación de los líderes o futuros líderes hispanos, la participación de muchos de estos pueblos en el ejército desertorio, en los asuntos públicos de Roma, etcétera, pues fueron factores claves que a la larga profundizaron en ese control que Roma ejercía sobre el territorio, especialmente en la cuenca del Ebro, aunque también en otras regiones de España. Y no solo hablamos de un control político y administrativo, también de esa asimilación cada vez más potente de las formas de vida romanas. Hay un antes y un después de esta guerra, ¿no? Se acelera mucho ese cuanto a proceso y se profundiza muchísimo, incluso mucho más que en otras regiones que Roma también dominará durante siglos, pero que quizás ese proceso no es tan fuerte. Claro, o sea, antes de esta guerra civil y de las posteriores que va a haber, aquí en el territorio va a haber muy poca presencia romana e itálica. O sea, el ejército y algún pequeño asentamiento militar o no, pero poco más, sí. ¿no? Poco más y después de estas guerras civiles va a salir la región pues prácticamente muy romanizada, pero ¿no? incluso las lenguas, que no es que probablemente no se llegaron a abandonar todavía durante un tiempo sus propias lenguas, pero por ejemplo de aproximadamente siglo y medio después de esta situación, creo, tenemos el gran ejemplo de Marco Valerio Marcial, que nació en Bilbilis, a lo de Calatayud, esta ciudad que había, que él en uno de sus epigramas pues se quejaba un poquito cuando él está en Roma intentando buscarse la vida como escritor, que lo consiguió durante bastantes años, sobre todo durante el reinado del emperador Domiciano, el último de la dinastía Flavia, que incluso pues critica un poco a sus, no sé cómo llamarlo, a los bilbilitanos, de donde le había nacido, que decían que hablaban en latín, decían, es que lo mastican, o sea, como que lo hablaban bastante mal, como muy vastos. Y digo, más valía, para hacer esto, más habría valido que siguieran hablando la lengua de los viejos, o sea, que realmente sería de los celtíberos, ¿no? Porque era Bilbilis, el presidente de Bilbilis era un poblado celtíbero. Los asentamientos también cambiaron mucho. O sea, hay ciudades que de repente dejan de existir. Tenemos restos de destrucción en muchos yacimientos, como Azaila, La Cabañeta, en La Caridad de Camín Real, en Botorrita también, sí. ¿no? Y bueno, pues esto, como estamos viendo, fue importantísimo. Es algo que probablemente se habría desarrollado igualmente, pero que esa larga década de conflicto con la guerra de Sertorio pues aceleró significativamente. Fue un catalizador. Exactamente. Además hay mucha más presencia de las tropas sertorianas durante la guerra en el Valle Medio del Ebro, ¿no? Por ejemplo, Tito Livio, otro de los autores que será de entre finales del siglo I a.C. y principios del I después de Cristo, en época de Augusto, sobre todo, nos cuenta que Sertorio pasó el invierno del año 77 al 76 a.C. en un campamento conocido como Castra Aelia,
que ha sido un rompecabezas el tema de su ubicación, donde estaba, pues han existido varias propuestas sobre ello. No vamos a entrar en ello, pero si os interesa ampliar este tema, os lo contamos de hecho con todo detalle en el episodio 31 de la 4ª temporada que tenéis disponible, ya sabéis, como hemos dicho, en aragonradio.es y el resto de plataformas. Y en ese mismo año 77 a.C., Tito Livio también nos cuenta que hubo ciudades en esa cuenca del Ebro que no se sometieron a Sertorio, no todos la apoyaban, evidentemente, y este les atacó. Fue, por ejemplo, el caso de Contrevia Velaisca, una ciudad de los Velos, un pueblo celtíbero que estaba junto a la actual Botorrita, ¿no? Y que según Tito Livio fue asediada durante 44 días por las tropas sertorianas y finalmente conquistada, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, un caso similar a lo que le pasó pues a la también celtíbera posición, donde se enclavaría más tarde la ciudad de Bilbilis Augusta, junto a la actual Calatayud, así como Kielce o Celsa, junto a Vilella de Ebro, y a los yacimientos que he nombrado también antes. Sí, ¿no? exactamente. Así, con estos datos, parece que la zona del sistema ibérico y el Valle Medio del Ebro estuvo en franca disputa, o al menos buena parte de la zona. Eso es. Y la década de los años 70 a.C. fue pasando con diferentes avances y retrocesos a lo largo y ancho de España por parte de sertorianos y otimates. Incluso parece ser que hubo contactos de una punta a otra del Mediterráneo entre Sertorio y ese rey del Ponto del que hemos hablado antes, Mitrídates VI, ¿no? Para ayudarse mutuamente de alguna manera frente al régimen creado por Sila y los optimates en Roma. Sí, en muchas fases y siempre ante la inferioridad de medios, pues Sertorio llevó a cabo una política también de tierra quemada, nos cuentan las fuentes, pero manteniendo siempre el Valle Medio del Ebro y ese eje que conformaba toda la región entre Calagurris, Osca e Ilerda, es decir, desde Calahorra, pasando por Huesca y hasta Lérida, ¿no? Como el núcleo central de su poder y de recluta también de tropas aliadas entre los pueblos hispanos, ¿no? Pero conforme iba pasando la guerra, pues bueno, Sertorio fue perdiendo cada vez más apoyos y viéndose cada vez más acorralado, especialmente tras la llegada de, una vez más, Pompeyo, que había estado por Sicilia y el norte de África, recordemos, que también es enviado a Hispania, dado que Sertorio está ahí tantos años resistiendo, pues mandan al ariete, podría así decirlo, ¿no? Y también, pues esas tropas de refresco para apoyar a Metelo, que ya llevaba un tiempo, pues luchando, como hemos mencionado. Pues todo eso llega contra el pobrecito Sertorio, ¿no? Sí. Bueno, muchos de esos líderes hispanos aliados le fueron abandonando. Y según Plutarco, Sertorio se lo hizo pagar caro, ya que ordenó asesinar a parte de esos hijos que tenía en aquella especie de escuela en Osca, vendiendo como esclavos al resto en el año 73 a.C. Lo que hemos comentado antes, al final, pues bueno. Y ya finalmente llegamos al año 72 a.C. Al final los silianos no tuvieron manera de acabar directamente con Sertorio, ¿no? Pues fue de hecho una conjura interna, una traición perpetrada de hecho en Huesca, en Osca, por parte de uno de los hombres de Sertorio, que también había huido de Italia, pero bueno, siempre estuvo ahí un poco... Estamos hablando de Marco Perpenna, uno de estos generales del bando sertoriano en Hispania. Pues bueno, invita en una villa que se había creado, al parecer, esto nos cuentan las fuentes, cerca de Huesca, y allí, pues a traición, Perpenna asesina a Quinto Sertorio en ese banquete. Y bueno, pues ese fue el final del pobre Quinto Sertorio. La guerra todavía durará unos cuantos meses más, la guerra sertoriana. Sí, porque, claro, muerto Sertorio, pues es Perpenna quien lidera desde entonces lo que quedaba del bando sertoriano, pero acabó cayendo pocos meses después, siendo Calagurris, la actual Calahorra, la última posición sertoriana importante en rendirse a las tropas de Pompeyo. Fue el último núcleo de resistencia, pues como decimos, de ese Valle Medio del Ebro que se convirtió, pues eso, en el núcleo más importante. Y hasta aquí, pues esa guerra sertoriana, que ya os hemos comentado que tampoco íbamos a entrar mucho en el tema de las batallas, porque aquí lo importante sobre todo es ese proceso social, ¿no? Económico, de las élites también, y entonces de transformación que sería importantísimo y que tan profundamente acabaría cambiando lo que es el territorio actualmente de Aragón a todos los niveles. Y por eso, pues esa guerra sertoriana, pues yo creo que se merecía este episodio. Después de esto empiezan a llegar itálicos y romanos a punta pala a la región. Que ya había, pero aquí se acelera todo eso. Sí, sí. Porque bueno, pues ya es una tierra pues mucho más dominada en ese sentido. Pues hasta aquí el programa, Santiago. Pues tú y yo nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando de historias aragonesas. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast.
Esperamos que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que cada sábado a partir de las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio tenéis un nuevo episodio, y si no, pues lo podéis escuchar siempre en formato podcast en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, sugerencias de temas y sobre todo pues suscribíos a nuestros canales para que no os perdáis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y te esperamos para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Por más de un año bajar en Navata por donde mediano quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña, cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, y quedo
que yo no soy menor.